es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver a Jesús a través del Evangelio de Mateo. Y veamos algunos puntos básicos de lo que es el libro de Mateo. Establecemos alguna línea de pensamiento y al final entonces quizá ministramos un poquito de lo que sucede en nuestra vida. Amén. Número 1, el autor se entiende que fue el apóstol Mateo, pero para otros estudiosos dicen que es un autor desconocido, pero tenía que ser un hombre judío cristiano. ¿Ok? El autor se entiende que fue el apóstol Mateo. Pero hay otros estudiosos que dicen que es un hombre desconocido, pero ese hombre desconocido se entiende que tenía que ser un hombre judío cristiano. La fecha en que se escribe es entre el año 50 y 70 después de Cristo, unos años muy marcados en lo que es la historia y que muchos historiadores enfatizan, y quizás después el pastor puede tocar un poquito más, o mientras tú estudias te vas a dar cuenta de eso. Fue escrito entre el 50 y el 70 después de Cristo. El contexto histórico fue en el tiempo del Imperio Romano, durante el tiempo de la destrucción del templo. Amén. ¿Todo el mundo está ahí? ¿A quién va dirigido específicamente el libro de Mateo? El libro de Mateo va dirigido a una comunidad judío-cristiana. Un punto muy interesante. Va dirigido a una comunidad que ya creían en el ministerio mesiánico de Cristo. Ya creían. Cuando se escribe en un instante y las enseñanzas que le da, era una gente que ya tenían cierto conocimiento y tenían una creencia. Y por último, ¿cómo presenta a Jesús el libro de Mateo? El libro de Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido para los judíos. Lo presenta como el Mesías prometido. Y yo vamos a hablar más adelante de eso. Lo presenta como el Salvador prometido a los judíos. El más grande de los profetas. Eso es uno de los issues el día de hoy. Hay judíos que no los reconocen como el Mesías, pero los reconocen como un gran profeta. Como un gran profeta. Y es escrito y se presenta a Jesús como el Mesías prometido para los judíos, pero también como el más grande de los profetas, y lo presenta con la nueva ley, inspirando a la gente a ser fiel a lo que es el nuevo pacto. Amén. Eso es más o menos el hecho histórico. Y la pregunta es, ¿por qué se escribiría el libro de Mateo? ¿Por qué se escribiría el libro de Mateo con la conciencia que se escribe? Número 1, para inspirar a los judíos cristianos de aquel momento. A pesar de que el mismo Jesús ya había sufrido una serie de cosas por aquel pueblo. Jesús muere, resucita, sucede todo lo que sucedió con Jesús. Todos conocemos la historia, aún así hay que escribir esto para inspirar a aquella gente que siguiera creyendo. Ahora ponte en la posición de aquella gente. ¿Necesitarías tú creer? No es el mismo conocimiento que tú tienes el día de hoy al que había en aquel momento. Y si se te hace difícil creer el día de hoy cuando todo está escrito y todo está dicho, imagínate en aquel momento si no había una necesidad de que fueras inspirado, de que fueras motivado. Número 2, para presentarle a Jesús, y esto es algo muy importante, porque en esto es que nos vamos a centrar en el día de hoy, para presentarle a Jesús como el Mesías o el Rey, como el Mesías, como el Salvador o el Rey prometido. Aquel pueblo tenía una expectativa de un rey. Aquel pueblo tenía una expectativa de un Salvador. Aquel pueblo había visto un hombre llegar y había visto un hombre irse. Y aunque murió y resucitó, en un momento dado necesitó ser inspirado, pero necesitaban tener la conciencia, como el día de hoy tú y yo necesitamos tenerla también, de que Él es el Mesías y el Rey prometido. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 1, el verso 1.
Mira la introducción de lo que es el libro de Mateo. Y esto el pastor lo mencionó en la clase pasada o en el estudio pasado. Mira la introducción de este libro, que es muy diferente a los demás libros en el Evangelio. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo. Y ahí comienza a dar todos los versos siguientes, hasta el verso 16, toda la descendencia. ¿De quién? La gente pensaría que era la descendencia de Jesús. Y sí era la descendencia de Jesús, pero iba un poco más allá. Y el día de hoy voy un poco más allá. Lo que está presentando era la descendencia, sí, de Jesús, pero era a través de José, su padre. Y presenta la descendencia de José, su padre, solamente por una razón. Porque tenía que ser descendencia y linaje de un rey. De rey David. Entonces ahora la gente te diría, es que Jesús no era hijo de José. Bueno, Jesús era el hijo natural en la tierra de José. Es que José no era el padre. Bueno, José adoptó a Jesús. Una de las cosas principales en la cultura de aquella época era que aunque tú fueras adoptado, cuando tú eras adoptado tenías todos los derechos que tenía un hijo. ¿Acaso no es lo mismo que sucedió con nosotros cuando el Padre dice que si creemos en su nombre recibimos un espíritu de adopción como hijos de Dios? ¿Cierto? Pues cuando eres adoptado tú puedes decir que tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Entonces tú tienes unos derechos adquiridos por la adopción. Eso fue lo que pasó ahí. Tenía que ser descendencia de un rey. Y comienza el libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo e hijo. Y ahora presenta a un rey con linaje de rey. Tenía el linaje de rey porque había recibido la adopción del padre. Lo curioso es que el reinado entonces ahora de Jesús era un reinado por la fe. El reinado de David es un reinado que todavía perdura en el corazón de los judíos, ¿cierto? ¿Y cómo entonces se conoce a Abraham? ¿Como el padre? Pues entonces ahora él era descendiente de David y descendiente de Abraham. El reino era diferente porque había un reino que había que creerlo. Ese reino es un reino por fe, es un reino de la fe, es un reino que había que creerlo. Por eso es que no me quiero adelantar el mensaje, por eso fue que le dio trabajo a aquella gente creerlo, no lo pudieron ver. El error de aquella gente fue no poder ver a Jesús como un rey, no poder ver a Jesús como un rey. Esto se escribe para que se cumpliese lo que se escribió en 2 de Samuel, el capítulo 7, el verso 12 al verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos, el profeta hablándole a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después a ti, a uno de tu linaje, y cual procederá de tus enseñanzas, de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré el padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos y con azotes de hijos de hombres. La gente pensaría que fue a Salomón. Sí, Salomón construye, pero aquí se está refiriendo a Jesús. Es que Jesús no hizo maldad. Jesús no hizo maldad, pero se echó toda la maldad tuya y toda la maldad mía para que entonces fuera castigado por azotes. Y se cumple entonces la palabra que del linaje de David sale ese hombre llamado Jesús, que se nos presenta en el libro de Mateo como el día de hoy aprendiendo, rey. Mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 2, el verso 2. Diciendo, ¿dónde está qué? Estos son los reyes sabios. La pregunta que hacen, también el pastor habló de esto la clase pasada, que dice, ¿dónde está el rey que ha? Esto es un patrón que vemos en múltiples ocasiones en el libro de Mateo, refiriéndose a Jesús como rey. El pastor lo decía en la clase pasada, los pastores adoraron al niño. Los pastores adoraron a Jesús. Los reyes, cuando se presentan a Jesús, ¿cómo lo vieron? Como rey. Eso lo destaca Mateo. Escribiendo y describiendo a Jesús como un rey.
cuando se presentan a Jesús, se presentan con presentes. Es la redundancia. ¿Cierto? Eso nos enseñaba entonces el pastor la semana pasada, que cuando tú vas a la presencia de un rey, tú no llegas con las manos vacías. Ahora eran reyes reconociendo que había nacido un... Así comienza Mateo describiendo a Jesús. La idea es que tú puedas ver que en múltiples ocasiones Mateo se va a referir a Jesús como el rey de los judíos. Aquí tú ves el rey de los judíos, del linaje de David. El comienzo es diferente a los demás libros del Evangelio. Es dando todo el linaje para que aquel grupo de gente, quizás judío cristiano, para lo que estaba escrito en aquella época, fueran convencidos de que lo que nació en tu mente necesitaba un rey, pues un rey fue lo que nació. En tu mente necesitabas un rey fue el que vino. En tu mente necesitabas un rey murió y resucitó por ti, y lo que tienes que hacer es seguir creyendo. Como el día de hoy, muchas veces en nuestra mente tenemos que convencernos, entre muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, número uno el día de hoy, que Jesús es rey. Jesús es rey. Jesús es rey. Cuando observamos el libro de Mateo, podemos ver a Jesús hablando como rey y actuando como rey. Vamos a verlo quizás en una manera muy rápido, y quiero que sí lo anotes para que a manera de asignación puedas ir a tu casa y lo puedas leer. Y puedas leer cómo Jesús estaba actuando. Una de las cosas curiosas y que nosotros aprendemos mientras estudiamos lo que es el modelo de Jesús y cómo actúa Jesús es que deberías de mirar los evangelios. Cuando comiences a leer en estos días los evangelios y la palabra de Dios, pero específicamente los evangelios, que comiences a ver los evangelios en vez de cómo Jesús hacía las cosas, preguntándote por qué las hacía. En estos días que vas a tener que poder leer un rato, como ahora que yo te voy a mostrar, de que de Mateo 5 a Mateo 7, nosotros observamos a Jesús como rey, enseñando y predicando. Cuando vayas a estudiarlo en tu casa, antes de preguntarte cómo lo hacía, pregúntate por qué lo hacía. Hay gente que se pregunta, ¿por qué cogió barro y se lo puso en los ojos a un ciego? ¿Por qué escupió? No te preguntes por qué. No te preguntes cómo. Pregúntate por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿A quién le enseñaba? ¿Qué trataba de mostrar? ¿Qué trataba de revelar en aquel momento? ¿Qué enseñanza quería dar? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Cierto? Lo que quiero es que tú veas entonces, de manera muy breve, de Mateo 5 a Mateo 7, observamos a Jesús como rey enseñando y predicando. El final del capítulo 4, el verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio. No solamente el evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? Y si predica el evangelio del reino, ¿quién está predicando? Un rey. Él predicaba el evangelio del reino. Vamos a ver más adelante cómo constantemente él utilizaba la palabra el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero si lo miras desde el capítulo 5 al capítulo 7, ves al rey predicando y enseñando. Si lo miras desde el capítulo 8 al capítulo 9, lo vemos haciendo milagros. Vemos los milagros que hace como rey, haciendo milagros, como rey predicando, como rey enseñando, pero como rey también haciendo milagros. Mira lo que dice Mateo, el capítulo 9, el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Una vez más, del reino. ¿Y qué hacía? Sanando. ¿Sanando qué? ¿Sanando qué? Así que el rey puede sanar. ¿Y toda? ¿De quién? ¿Quién es el pueblo? Así que puede ser sano. Y puede ser sano por el rey. Yo no me quiero adelantar el mensaje, pero es un reinado diferente. Lo que pasa es que el día de hoy quizás nos mencionan rey, asociamos naturalmente lo que nosotros pensamos que es un rey, y por supuesto que en nuestra mente no podemos registrar a un rey sanando. Cuando lo que Jesús enseñaba, y volvemos a lo mismo, no me quiero adelantar el mensaje, Jesús enseñaba el reino de los cielos, completamente diferente a lo que estaba todo el mundo acostumbrado. Por eso no lo pudieron ver, por eso cometieron el error de no verlo, por eso cometieron el error de no aceptarlo. En Mateo 10 en adelante, entonces vemos cómo delega autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase
¿Para que los echase? Para que los echase fuera. Los espíritus para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos al rey enseñando y predicando. Vemos al rey ahora él actuando, ¿cierto? Ahora él sanando. Ahora vemos desde el capítulo 10 en adelante, está el fundamento de lo que es el libro de Mateo, ¿ok? Y no estamos entrando en muchos detalles, lo que hablamos de causa del tiempo. La idea es, volvemos a lo mismo lo que dije ahorita, que vayas a tu casa y lo leas y lo veas. Cuando tú leas y veas, Dios te va a ministrar a tu corazón las cosas que quizás no le vas a ministrar a tu vecino, pero estoy seguro que vas a ver cosas diferentes. Pero la idea central es que cuando vayas a tu casa y leas esto, ahora tú veas al rey haciéndolo. Porque de esa forma era que se dirigía Mateo. Y desde el libro, en el capítulo 10 en adelante, ahora entonces él está delegando esa autoridad que a él mismo le fue dada. ¿A quiénes? A sus discípulos. Así que tuvo un rey que enseña, un rey que actúa, y tú ves un rey que delega. Sin entrar quizás en todos los versos bíblicos el día de hoy, por cuestión de tiempo, observemos de manera general las ideas que acabamos de mencionar o Jesús actuando en base a eso. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, mira lo que dice el capítulo 5, el verso 3. ¿Bienaventurado qué? Porque de ellos es ¿qué? Cuando comienza a enseñar las bienaventuranzas, ¿con qué comienza enseñando? ¿El reino? Lo que destaca entonces Mateo es a Jesús enseñando un reinado. Y comienza diciendo, bienaventurados los pobres, tú eres un pobre de espíritu. Ah, Carlos, ¿por qué yo soy un pobre de espíritu? Porque decidiste llegar el día de hoy, porque reconoces que no te las sabes todas, te sientas a estudiar y a capacitarte y te sientas a aprender lo que es el reino. Eso es un pobre de espíritu. Por ejemplo, en estos días yo me encontraba en un lugar, en una reunión. No voy a decirle en qué reunión, porque entonces, si este video se ve, pues entonces hay gente que va a saber de lo que estoy hablando. Pero me encuentro en esta reunión con el pastor Natalio. Estábamos en esta reunión. Se acaba la reunión. Era una reunión que había muchos pastores. Y estábamos recibiendo una información que realmente no es pastoral. Si había que hacer algún tipo de pregunta, las preguntas que habían que hacer eran en base al tema que nos estaban enseñando y que nos estaban hablando. Entonces, ¿qué sucedió en aquel momento? En los reuniones de pastores, allí cada uno se paró y empezó a predicarle al resto de los pastores. Y decía, hermano, yo estoy loco por irme. Bueno, el pastor Natalio se paró y se paró en la puerta así. Y decía, pastor Natalio ya me lleva a la delantera y él está en la puerta. Entonces después se para otro pastor y dice, no, el error que acaban de cometer de darle la parte a los evangélicos, pastores evangélicos que saben que les gusta hablar. Rayo, eso mismo, que no hable. Hay momentos dados en nuestra vida que hay que ser pobre. Yo no sé, tú eres el que sabe. Yo te escucho, enséñame. Hay cosas del reino de los cielos que yo no conozco. Y hay momentos dados que me tengo que hallar. Me convierto en un pobre. ¿Me expliqué? Lo que quiero que veas es a Jesús introduciendo las bienaventuranzas. Introduciendo entonces las bienaventuranzas. Cuando miras versos adelante, que comienza quizás a entrar en una comparación, y quiero que lo leas en tu casa, de lo que decía Moisés a lo que él venía a decir, que era quizás completamente contrario, que era completamente diferente, pero él decía, como quiera lo tienes que cumplir. Como quiera lo tienes que cumplir. Pero cuando se cumpla, como quiera, lo que yo te estoy trayendo es todo esto. Bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado el que sea vituperado. Bienaventurado. Amén. Era un rey hablando específicamente de eso. Nadie había hablado al pueblo judío con tanta autoridad como lo estaba haciendo Jesús. Mira otro ejemplo. En el libro de Mateo, el capítulo 23, el verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Un rey
No había nadie que le hablara a aquella gente con tal autoridad. Si él iba y enseñaba, la Biblia dice que él iba de pueblo en pueblo, ¿cierto? Iba enseñando en la sinagoga. ¿Quién estaba en la sinagoga? ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Entonces él llegaba como un rey y le decía, mas hay de vosotros. Imagínate tú que el día de hoy al pastor tú se la aguantas, al pastor se la vas a aguantar, pero que yo venga hoy aquí y te diga, mas hay de vosotros, escriba, fariseo, hipócrita. El 85% de ustedes se para y se va. El otro 15% como me quiere y sabe que yo tengo relaciones con ellos y sabe que le conviene estar cerca, pues entonces se quedan. Pero el 85% se para y se va. Aquí hay gente que ahora mismo está preguntando, ¿qué hace este muchacho hablándome? Eres rey, parándose en el lugar de ellos. Y ahora diciéndole, ahora dime si no hablaba como nadie había hablado a esa gente, con la autoridad que nadie le había hablado, como le habla un rey, como puede hablar un rey. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Pero había una razón de por qué él le hablara así. ¿Cuál era la razón por la que él le hablara así? Mira lo que dice. ¿Por qué? Porque cerráis. ¿Qué cerráis? El reino de los cielos delante. Por eso es que él le decía fariseos, hipócritas. Por eso era que se molestaba con ellos. Porque un rey, viendo que le estaban cerrando su reino, viendo un hombre, viendo un rey, Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.